Doy la bienvenida a la mesa Diseño de Ambientes para la Educación Media Superior 1. Nuevamente, buenas tardes. En este segundo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Martina Ramírez Chávez y seré la moderadora comentarista de la mesa. Me acompañan en este ejercicio académico la doctora Carmen Magallanes y esperamos que se integre la maestra Mirza Rojas. Los proyectos que se presentarán son Educación en la Emergencia, elementos, sugerencias y recomendaciones de una modalidad educativa mixta para secundaria, la motivación docente en la modalidad educativa a distancia derivado de la pandemia y recuperación de las experiencias escolares digitales de los estudiantes del Colegio de Bachilleres durante el confinamiento, un caso de estudio. La dinámica de trabajo que vamos a llevar a cabo va a ser la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendremos entre 8 y 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideremos pertinente. Les avisaré 2 minutos antes para que hagan el cierre que corresponde. Y la dinámica de este ejercicio académico implica que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal, sobre todo que son sugerencias lo que se hace en este ejercicio. La ronda de las retroalimentaciones inicia con la doctora Carmen Magallanes. Si se integra la maestra Mirza Rojas, pues ella seguiría y por último su servidora. Pues sin más preámbulos vamos a iniciar y le voy a pedir a nuestra maestrante Claudia Domínguez con el trabajo Educación en la Emergencia, elementos, sugerencias y recomendaciones de una modalidad educativa mixta para secundaria, que si ya está lista, pues empecemos. Si gusta ya compartir. Buenas tardes a todos. Gracias. Voy. Sí, sin problema. Y empiezo a tomar el tiempo para cumplir con esta cuestión. No, perdón. Es que esto me cuesta como mucho, como un trabajito, perdón. Ah, no hay problema. Perdón, por favor. Dice, es que sí, me espero hasta que esté. Donde dice ya. Una ventana, presentar una ventana. Sí, ya. Es que siempre me gana el nervio. No, tú tranquila. Lo más importante es pues pensar que este es un ejercicio académico, que es un aprendizaje para todos y que lo más importante pues que los nervios estén bien controlados. Perdóname, Martina, que te interrumpa y les robe la palabra. Acabo de platicar con Mirza y me dice que sí se incorpora. Ah, perfecto. Sí. Entonces, la esperamos mientras prepara su presentación. Sí, déjale marco otra vez para ver en cuántos minutos. Sí, dame un segundo. Gracias. Ya la tengo, no sé, bueno, la tengo. Se ve, o sea, tendrías que cerrar para que quede nada más la presentación, si no, no se alcanza a ver. A ver, ya está corriendo, creo. Ya, ¿verdad? Ya, así se ve perfecto. Ok, ustedes me dicen cuando ya. Yo espero su indicación, maestra. Sí, gracias. Si es que teníamos otra comentarista que no pudo, se le presentó un inconveniente a último momento, como estaba en el programa, y se invitó a la maestra Mirza, pero a lo mejor ahí hubo una cuestión de comunicación que está generando esta situación, pero... Me dice que en 2 minutos. Si quieres empezar, Martina, pues ya, que ella se incorpore. Ok. Muy bien, gracias. Pues adelante, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. Como parte de este segundo coloquio interno organizado por el Instituto Rosario Castellanos, presento parte de los avances del artículo de investigación llamado Enseñanza Remota de Emergencia, experiencias de enseñanza de los docentes de secundaria.
Su servidora, Claudia Domínguez Galván, la directora de tesis es la doctora Michelle Ordóñez Lucero y la docente de esta UCA, Laura Aguayo Londoño. Bien, ¿cuáles fueron los antecedentes de este proyecto? Bueno, bien sabido es la llegada de la pandemia y con ello el confinamiento. Como consecuencia de esto, se cierran las escuelas que trabajaban en modalidad presencial y el uso masivo de la tecnología se hace presente para darle continuidad a las actividades académicas en todos los niveles educativos, incluyendo secundaria, que es el caso que nos ocupa. Surge entonces la enseñanza remota de emergencia, ERE, por Hawkes, llamada así por Hawkes, que este término no es nuevo, ya que se ha utilizado para describir, para estudiar situaciones como esta en otro tipo de situaciones emergentes como guerra, desplazamientos por narcotráfico, etc. Esta situación trajo como consecuencia, planteó las siguientes problemáticas. La brecha digital que ya existía, pero que hasta el momento, antes de la pandemia, se hace un estudio por parte del INEGI, el cual reporta que para 2019 solo el 70% de la población entre 6 y más años tiene conectividad. También reporta que este porcentaje es el 40% para la comunidad rural. Los maestros de ese momento no tenían la capacitación suficiente para afrontar un tipo de educación en línea, y se identifica con un estudio hecho por el Banco de América, no recuerdo, perdón, el nombre ahorita, dice que el nivel de los docentes en América Latina, en un grupo de países como México, Chile, tienen un nivel de literacidad digital por debajo del nivel básico con respecto a grupos de países europeos como los de la OCDE que se encuentran en el segundo nivel de literacidad digital. No existía para secundaria una experiencia o un diseño previo para abordar una modalidad educativa híbrida. No así, sí existen casos de éxito para el nivel medio superior, superior y posgrado, como es el caso que nos ocupa. También no hubo una disolución curricular, es decir, las autoridades no promovieron estrategias para mejorar, para identificar cuáles eran los temas de más importancia que fueran impartidos durante el confinamiento. Se sabe también que existe saturación en el currículo y por ende hay algunos temas que no son vistos, pero en el confinamiento se tendría que haber identificado cuáles eran los temas en secundaria prioritarios o más que temas, las habilidades a desarrollar a la distancia en los alumnos de secundaria. Se presentó también la pedagogía compartida, llamada así por Sebastián Pla, en donde las familias estaban prácticamente sin opción para apoyar a sus hijos para la realización de actividades escolares. Sin embargo, no todos tenían los mismos recursos, no todos tenían las mismas capacidades y por eso el apoyo de las familias para la realización de estas actividades académicas para los chicos de secundaria pues fueron muy heterogéneas. Los escenarios de enseñanza cambiaron, por supuesto, los escenarios de aprendizaje cambiaron, no todos eran iguales y algunos eran exitosos, otros desfavorables y otros más inseguros, como fue el caso que se presentó de la maestra de inglés que fue agredida durante una de sus clases. Bien, se observa esta problemática presentada a nivel general en las secundarias. En especial se tiene identificado una entidad académica en la escuela secundaria y se observa
desde este fundamento teórico esta problemática, desde la descolonización, la monocultura y el epistemicidio. Esto con aras de recuperar, dar importancia, sistematizar e identificar plenamente cuáles fueron las prácticas docentes durante el confinamiento más exitosas, pero desde la mirada desde los docentes, es decir, se considera necesario atender las experiencias de los docentes de enseñanza para construir, para mejorar, para proponer metodologías educativas, metodologías de enseñanza que sean aptas en escenarios de emergencia como este. El objetivo, entonces, se pretende contribuir al diseño de metodologías de enseñanza para escenarios emergentes en el nivel secundaria a partir de las experiencias docentes con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo particular es conocer en este momento, en el nivel en el que me encuentro, conocer las experiencias de enseñanza de los docentes de secundaria durante el confinamiento desde 4 categorías, perdón. Las líneas de acción para darle curso y para dar cuerpo a este artículo de investigación que propone lo ya mencionado es el uso del método cualitativo para observar la entidad académica seleccionada, que en este caso fue una secundaria de la delegación Iztapalapa, la secundaria 293, y se pretende aplicar, bueno, ya se aplicó un formulario y una entrevista semiestructurada para conocer estas experiencias. El análisis muestra, se hizo un formulario dividido en 4 categorías. Esta es la primera categoría, que es lo general, y dice que la muestra seleccionada fue de 21 docentes y dice que 3 de estos 21 consideran haber trabajado bajo la enseñanza remota de emergencia. Los demás consideraron haber trabajado en línea o a distancia o híbrido, pero pareciera que muestran poco conocimiento sobre este concepto. Todos dicen haber utilizado la computadora, el celular para sus prácticas de enseñanza, el internet también, y 10 de ellos consideran que su nivel de habilidades digitales es bueno. Esto puede corresponder con un estudio que se hace sobre el nivel de literacidad digital que los ubica en el básico, como ya lo había mencionado. Solo 4 de ellos lo consideraron como excelente. En la categoría de la planeación didáctica se preguntó y 20 de los participantes consideraron que hubo cambios sustanciales en las formas de diseñar la planeación didáctica, y hubo 2 especiales que llamaron la atención de la investigadora, que fue en la selección y diseño de los materiales y actividades didácticas, es decir, cuáles iban a ser los recursos mediadores para alcanzar los objetivos pedagógicos planteados en la planeación didáctica durante el confinamiento. También ellos los 21 reportan haber utilizado materiales didácticos digitales. Esto supongo que tiene mucha relación con los recursos mediadores tecnológicos que utilizaron para mantener comunicación con sus alumnos. Solo 6 utilizaron materiales didácticos. En lo curricular, en la categoría de lo curricular, ellos dicen que sí recibieron orientación, 16 recibieron orientación por parte de las autoridades para manejar la disolución del currículo, pero no establecieron 14 dijeron que no establecieron específicamente estrategias, la SEP, para flexibilizar el uso de los planes y programas, y 19 de los 21 dijo que los planes y programas pues no se pudieron abarcar y revisar del todo. 2 minutos. La última categoría, ¿perdón? Quedan la 2 última minutos. categoría de los... Perdón. Gracias. La última categoría de lo estructural dice que hubo, los 21 manifiestan rezago educativo en los chicos,
consideran que fue constante su asistencia con los alumnos durante el confinamiento. Identifican que los estilos de aprendizaje de los chicos cambiaron y ellos tuvieron que hacer adaptaciones a los planes y programas para atender estos nuevos cambios de estilos de aprendizaje. Las conclusiones preliminares fueron que es necesario aplicar el segundo instrumento de investigación para profundizar en la misma, y se identifica que los docentes durante el confinamiento integraron elementos tecnológicos, adaptaron los elementos de la planeación didáctica e identificaron y necesitan la intervención de las autoridades para hacer cambios en la currícula escolar, y que también hubo cambios en las formas de enseñanza, así como en los procesos de aprendizaje. Estas son las referencias. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Bueno, pues iniciamos con la ronda de retroalimentación y le voy a pedir a la doctora Carmen Magallanes si nos hace favor de iniciar. Y sí, lo mismo le voy a, antes de que comience, le voy a pedir a la maestra Mirza Rojas que también encienda su cámara para estar atentos a la presentación. Gracias. Gracias, maestra Martina. Adelante. Hola a todos, soy María del Carmen Magallanes Méndez y estoy aquí nada más para hacer sugerencias, Claudia, o sea, no para andarte calificando ni mucho menos, y a todos los que vamos a estar aquí dándoles sugerencias desde mi punto de vista. Claudia, nos cambiaste, creo que totalmente el documento, porque los leí y aquí lo tengo abierto el tuyo. Y bueno, los cambiaste totalmente desde el título. ¿Sí? Me gusta más ahora como lo pusiste, enseñanza remota, etcétera. Ese artículo, hiciste hincapié, qué bueno que lo hiciste hincapié, porque eso es lo que yo a preguntar, ese artículo. Claudia, te veo como que no has concretado bien lo que quieres realizar, ¿sí? Primero, dice, contribuir al diseño de metodologías. Sí, ahí como que se me hace medio ambicioso para hacer artículo, porque vas a hacer artículo. Pero bueno, primero me voy a la metodología. Me dices que es una metodología de tipo cualitativo. Digo, el método cualitativo. ¿Y de qué tipo va a ser? Porque acuérdate que primero va el método y el tipo, descriptivo, etcétera. ¿Sí? Te falta ahí precisar. ¿Sí? En la muestra nos dices la muestra, pero no nos dices la población total de los docentes que existen en la escuela que estás en el caso de estudio, ¿sí? Del estudio de caso. Nada más nos dices 21 maestros, sí, pero ¿de cuántos? Acuérdate que hay un porcentaje mínimo requerido para un artículo científico, O sea, que no se admiten así que de 2 maestros o 21 si son 700, etcétera. Entonces tienes que decir la población total y cómo obtuviste esos 21 que tú estás comprendiendo. Te falta ahí también precisar los grupos etarios a los que pertenecen, De acuerdo a mi percepción, las categorías, mi estimada Claudia, también precisar de qué autor las tomaste, porque no creo que haya sido tuyas, o si son tuyas, esas categorías también decir, son de tus categorías que usaste para hacer tu análisis, pues también decir que son tuyas, o de qué autor las tomaste. Claudia, en lo que leí de tu artículo, no lo de lo que dijiste ahorita, en lo que leí, cambiaste, qué bueno que el objetivo lo cambiaste, decías identificar para maestría, pues queda muy, muy, muy corto, pero ya lo cambiaste, ahí sí ya no hay problema, porque esto ya lo traía, desde otros días que lo leí. Y lo único también que hace falta, Claudia, que le metas mucho más estudio, más rigor a los instrumentos. Sí, también precisas que es para los maestros, para los docentes está bien. Me gusta el tema, pero, por ejemplo, me dices que es instrumentos o formularios. O sea, no, son instrumentos, no son formularios. Como que a los instrumentos, esas preguntas que hiciste para nivel maestría y de un instituto como el que estás
Claudia Rosario Castellanos, pues no se me hace así como idóneo para un artículo científico, porque yo siento que va a ser artículo científico, ¿eh? Entonces, como que ese instrumento que estás tú realizando, o ya lo realizaste, y si lo realizaste, pues yo creo que lo debes de reestructurar, ¿sí? Hacer más profundo, porque esas preguntitas que pusiste, pues cualquiera lo puede poner desde el nivel medio superior, etcétera, ¿eh? Entonces, pues sí, y además el instrumento, recuerden que siempre tiene que ser, un instrumento no se hace así nada más porque se nos ocurrió, sino tiene que validarse, pilotearse, que no los vean expertos, etcétera, ¿eh? Y ya después aplicarlo. Entonces, ahí esos instrumentos a mí se me hacen así como que muy like. Entonces, pues sí, como que irte mucho más a fondo. En lo que tenías en el artículo que nos mandaron, que nos mandaron para que nosotros lo leyéramos, se me hizo muy interesante, que eres de las pocas que pones aquí en tu presentación de los antecedentes, sí pones bien tu información, ¿eh? Está muy bien, Claudia. Esa la debías de haber tomado para lo que hiciste la exposición ahorita, ¿eh? Entonces, bueno, como ese artículo, pues no, yo lo veo bien, nada más que sí le falta un poco de más trabajo, Claudia. ¿Sí? En los objetivos, en las líneas de acción, en los instrumentos, hacerlos mucho mejor, y te digo que te los validen, tú calibrarlo, etcétera, ¿eh? No nada más así porque se nos ocurrió, y que vayan preguntas mucho más profundas. También mencionan muchos planes y programas, de los maestros, planes y programas. No son planes, nada más es un solo plan. Y para escuelas secundarias a nivel república es un solo plan de estudios, ¿eh? Los programas sí son varios. Entonces no me mencionen planes y programas, sino además en un solo plan y en los diferentes programas de las diferentes unidades de aprendizaje o asignaturas, como le quieran decir, ¿sí? Entonces sí precisar ahí también eso, mi estimada Claudia. Como te digo, aquí apunté que falta grupo etario y creo que nada más, mi estimada, por mi parte, ¿eh? Sí, es un tema muy interesante, porque sí fue tú habías puesto antes el título de educación en la emergencia, elementos y sugerencias, ahora la cambias a enseñanza remota. Sí, pues a todos nos agarró desaprevenido, ¿eh? Pero lo que dijiste ahorita no me gustó tanto como lo que pusiste en el documento, en los antecedentes, ¿eh? Me gusta más como está en el documento, porque traes información del INEGI, etcétera, de instituciones que nos están dando a conocer cuántos tienen internet, etcétera, ¿eh? Incluso ves la diferencia social y pones ahí porcentajes, que eso me pareció excelente, que ahí entras con los antecedentes, aunque también separa antecedentes del contexto nacional o local y el contexto ya donde está tu escuela, que es el estudio de caso, que también lo traes como que junto, ¿sí? Entonces, eso sí me pareció muy bien, pero sí tienes que irte en esas cosas que dije, de acuerdo a mis sugerencias, como que ponerles más empeño, profundizar más, reflexionar más y construir mejor los instrumentos. Mi estimada Claudia, vas bien, ¿sí? Tienes mucha soltura y bueno, pues para eso estás aquí, para ir mejorando el artículo, pero para mi gusto, vas bien, Claudia. Sí, esa sería mi intervención. Muchas gracias, doctora Magallanes. Bueno, le voy a pedir que si nos hace favor de comentar a la maestra Mirza Silva Rojas, si alcanzó a escuchar algo de la presentación, y bueno, adelante. Sí, gracias, maestra Ramírez. Hola, Claudia, mucho gusto. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como lo mencionó ahorita la maestra Martina, llegué casi a la parte final de tu presentación, pero con lo que alcanzo a ver, sí se percibe una organización ya muy clara de lo que estás haciendo. Parece que ya tienes bien identificadas tus variables, todos los elementos que tienes. La parte conceptual también creo que ya hay una definición de por dónde te vas a ir y cuál es tu interés en específico de la población. Yo efectivamente alcancé ahorita medio a darle una ojeada a un documento que me hicieron llegar que no coincide, supongo que es el mismo al que se refería la doctora Magallanes, sobre educación en la emergencia, algo así. Sin embargo, veo que conservas, por lo que acaban de decir, este contexto, datos recientes de cuál es la situación real en cuanto al acceso a la tecnología,
y un poco a qué tanta las poblaciones tienen o no la computadora, etcétera. Creo que esos son buenos puntos porque, como comentábamos en una mesa de ayer, finalmente muchos de ustedes están dejando testimonios de esta transición y de esta educación remota, de esta educación de emergencia también, y entonces está muy interesante que se pueda dejar este testimonio de cómo hicieron los maestros para sobrevivir y sacar adelante los programas. Entonces, creo que de entrada ya un estudio de este tipo abona bastante. Y si es un artículo científico, pues mucho mejor. En cuanto a la cuestión de datos, me parecen interesantes incluso cómo mencionas que cierto porcentaje ya empieza a usar, tengo por ahí creo que ya 21 maestros, optaron por la cuestión digital y un mínimo se queda con materiales impresos. Ese tipo de datos creo que son los que pueden ir permitiendo la elaboración de estrategias que, bueno, hasta donde yo percibí en el documento que leía, tienes en parte esa intención, ¿no? Supongo que hacia las conclusiones de ir diciendo, bueno, los maestros podemos trabajar así, o estas son algunas líneas de acción que deben de considerar no solo los docentes, sino tener en cuenta a los padres de familia, que también aquí tuvieron un rol muy importante en poblaciones de secundaria y primaria principalmente, pero también las autoridades. Entonces, establecer estas ideas o estas líneas de estudio creo que también pueden servir de gran ayuda para quienes se encargan de hacer los programas, las planeaciones de ciclo escolar, el tipo de materiales e incluso retomar estas cuestiones sobre cuándo utilizar los materiales o cómo modificar los programas en cuanto a las actividades, las maneras de evaluar, los objetivos de los programas, etcétera. Entonces, creo que si va por ahí la línea de tus datos, puede ser un artículo bastante enriquecedor. No descuidar lo que se mencionaba, los estilos de aprendizaje por un lado, pero también los procesos de enseñanza, cómo ambas poblaciones reciben de diferente manera estos cambios tan súbitos que tuvimos. Entonces, bueno, Claudia, eso es lo que en general percibí en la presentación y no me queda más que felicitarte y, bueno, pues esperemos que se logre bien el artículo. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Mirza. Bueno, pues ya por último, mis comentarios, igual como ya señalaban, pues sí, hubo una gran diferencia entre el documento original que nos enviaron y, bueno, la presentación que haces, que enriquece por mucho y cambia mucho lo que se envió, ¿no? Porque, si bien todo lo que presentas como antecedentes y todo el contexto, para mí igual, como comentaba la doctora Magallanes y la maestra Silva, es muy completo porque das datos que permiten contextualizar todo la problemática sobre la que se va a hacer el trabajo de investigación. Entonces, esa parte me parece muy bien diseñada. Lo que ya dentro del trabajo me pareció confuso, pero en esta exposición que haces, pues aclaras mucho hacia dónde iría el artículo. Hay que tomar en cuenta que, bueno, eso que vas a publicar en ese artículo, pues va a ser resultado de toda esta investigación. Entonces, no sé si desde este momento pudieras tú identificar en dónde lo vas a publicar o en qué revista o en qué publicación sería la que correspondería a tu proyecto, ¿no? A lo que estás haciendo. Porque cada revista igual tiene sus criterios de publicación y, bueno, te exigen ciertos apartados que pues hay que ir previendo que existan, ¿no? Pero lo importante o el insumo básico para tu artículo científico, pues es el trabajo, ¿no? Y ahí, pues sí es importante, pues que toda esta información que tienes, pues se vaya puliendo y tenga pues una estructura mucho más completa para llevar al resultado que quieres, ¿no? Sobre todo que hablabas del objetivo que es contribuir en esta última presentación al diseño de las metodologías de enseñanza, ¿no? A partir de experiencias docentes con la finalidad de mejora de los procesos de enseñanza desde 4 categorías, que me parece que este objetivo, así como lo planteas, aclara mucho del documento que leímos previamente, ¿no? Hacia dónde va tu trabajo. Y en ese aspecto, pues, es interesante también lo que planteas y sobre todo si tu población ya está identificada en secundaria, pues va a ser un artículo que va a dar datos o va a dejar este antecedente para la consulta futura, ¿no? ¿Qué pasó con los docentes a partir de los instrumentos que estás diseñando y que esos instrumentos, pues, te arrojen información valiosa para, ahora sí que,
que tu artículo pues tenga toda esa información bien fundamentada y bien documentada con tanto a nivel teórico como por los propios datos que vas obteniendo al momento de aplicar tus instrumentos, ¿no? Entonces, la principal sugerencia sería pues que identifiques dónde vas a publicar y conocer los criterios previamente para que vayas armando tu artículo con los requisitos que de acuerdo a la publicación te pida, ¿no? Y otra recomendación, pues igual, atender a las cuestiones también de APA para que no te falte nada tanto en el aparato crítico como en tus propias referencias que estén adecuadas también si se requiere en cuanto a la fundamentación misma, ¿no? Y pero creo que todo lo que ya te comentaron, coincido con lo que dijeron tanto la doctora Magallanes como la maestra Silva. Entonces, pues felicidades y pues tienes mucho para seguir trabajando. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Maestra, su micrófono. Gracias. Bueno, continuamos con el estudiante Eduardo Medrano Sosa, que presenta el trabajo titulado La motivación docente en la modalidad educativa a distancia derivado de la pandemia. Si ya estás listo, Eduardo, pues adelante, ya puede compartirnos pantalla. Sí, qué amable, gracias. Gracias. Listo, creo que ya. Pues bueno, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y pues bueno, me presento en este segundo coloquio interno de la investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos. Justamente en mi segundo coloquio soy maestrante del tercer semestre de la maestría en educación multimodal. Mi docente director es la doctora Ana Graciela Fernández Lomelín. Justamente este avance lo hice en la UCA llamada Implantación y Seguimiento del Programa de Intervención Innovadora, a cargo de la maestra Laura Aguayo Londoño. Y pues bueno, les comparto el título de mi reporte parcial de la implantación del programa de intervención innovadora educativa. Tiene que ver con la motivación docente en la modalidad educativa a distancia derivada de la pandemia. Como les comentaba, soy licenciado en turismo, egresado de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, docente en nivel medio superior y superior, tanto en instituciones públicas como privadas desde hace 16 años. También trabajo como agente de viajes en la empresa Viajes Natura. Y bueno, mi labor docente se vincula directamente con la maestría porque la propuesta está enfocada en la mejora de mi escenario educativo auténtico. Les platico, los antecedentes de la situación pues tienen que ver con el plantel Conalep Iztapalapa 1, donde justamente di por primera vez hace 10 años, ubicado en la avenida Yucatán número 25, la alcaldía de Iztapalapa, con 1,051 alumnos, 63 docentes distribuidos en 2 turnos, matutino y vespertino, 67 administrativos igual en los 2 turnos, y pues bueno, de acuerdo con el modelo académico que tenemos en Conalep, siempre nos concretamos en el programa de estudio y en la guía pedagógica de cada asignatura, ¿no? El incidente crítico pues comienza, pues bueno, recordamos que el 19 de marzo del 2020 se desata ya en México, en nuestro país, pues esta pandemia, que bueno, nos vino a hacer muchas situaciones improvisadas en educación, justamente en Conalep, literal, nos metieron a un salón, nos dieron un curso rapidísimo de Teams, para que nosotros pudiéramos como impartirlo. Obviamente, la primera semana óptica, tuvimos que trabajar a través de grupos de WhatsApp, y pues a través de lo que pudiéramos para tener contacto con nuestros alumnos. Pensábamos que nos íbamos una semana, 15 días, pero bueno, seguimos en pandemia. Justamente en mi plantel no hemos podido regresar a clases presenciales. Solamente se retomaron algunas materias prácticas, pero pues en el caso de los que damos teóricas, como es mi caso, que doy inglés, pues seguimos en esta modalidad a distancia. Se presentaron pues muchas emociones, muchos sentimientos. Afortunadamente tenemos el antecedente del 2017 con el terremoto, ¿no? Donde la escuela, bueno, se apropió de la plataforma educativa Schoology, pudo aportar este proceso de enseñanza-aprendizaje con diferentes estrategias para los profesores, ¿no? Entonces ya tenemos como un poquito de experiencia, no éramos expertos, pero tenemos como un nivel básico de literacidad. Justamente, ¿no? En el fundamento teórico, pues bueno, en los inicios de esta educación a distancia, pues identificaron cierto grado de libertad, ¿no? Hasta que, bueno, de manera incluso espontánea, yo nunca di clase a través del grupo de WhatsApp, pero muchos compañeros sí.
Entonces, los gobiernos, instituciones educativas, pues decidieron incluirse de una manera más organizada. ¿Cómo? Pues bueno, a través ya de, pues al principio de tutoriales, pero recuerdo muy bien que, bueno, justamente en agosto del 2020 nos meten a un diplomado de Teams, ¿no? De manera obligada, donde tuvimos que empezar esta formación de profesores, constituyendo un gran desafío, ¿no? Para aquellas personas que generaba como un cierto rechazo a las tecnologías. La motivación definitivamente escolar es un proceso básicamente afectivo, con un me gusta, ¿no? Incluso a través de las redes sociales a veces pareciera esa parte como de motivación, pero en realidad los profesores no son responsables de la motivación de sus educandos. Es lo que he encontrado en mi investigación a través de varios pensadores, ¿no? A través de varios ejes centrales de la educación, como por ejemplo Díaz Barriga y Hernández en 2002, pues les llaman los mitos de la motivación, donde hay varios conceptos, pero bueno, también la motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta, según Wohlforth en el 96, pero bueno, también tuve que leer como diferentes corrientes educativas, modelos educativos, para entender de una manera más clara el término motivación. Justamente ya hablamos de algo más técnico, ¿no? Como teórico, que se emplea hoy en día para explicar la iniciación, la dirección, la intensidad y la persistencia del comportamiento, que lo dice Bruffy. Los conductistas, pues, ¿no? También lo explican como la motivación en términos de estímulos tanto internos como externos, ¿no? El reforzamiento, también viene esta parte cognitiva, la motivación, donde ya nos habla sobre representaciones internas, creencias, atribuciones, ¿no? Recompensas. A su vez, pues bueno, justamente como les comentaba, CONALEP está en este modelo educativo constructivista, ¿no? Donde, bueno, ya esta parte de motivación, indudablemente, a través de adquirir nuevos aprendizajes, con apoyo de la construcción del conocimiento, pues la motivación juega un papel fundamental en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Originalmente, mi investigación estaba enfocada a los 3 actores principales de mi plantel, que eran profesores, alumnos y administrativos. Afortunadamente, en el primer coloquio, toda la retroalimentación que me dieron fue eso, hacer un acotamiento, hacer una delimitación del problema, y justamente llegué a esta pregunta de investigación. ¿Cómo se pueden generar las condiciones de motivación ideal para docentes en la modalidad educativa a distancia en la coyuntura de la pandemia en CONALEP Iztapalapa 1? ¿No? Una pregunta bastante interesante y que, bueno, resolver de manera efectiva la desmotivación docente existente actual en mi escenario educativo no es tarea fácil, ¿no? Porque, bueno, tenemos que recurrir a la parte sindical, a la parte del director y, pues, incluso a la misma opinión del mismo docente, ¿no? Entonces, el modelo de intervención que yo utilizo en esta investigación, pues, implementa un modelo socioconstructivista, por lo que les comento, y el antecedente que tiene CONALEP, basado en aprendizajes significativos con un modelo virtual enriquecido, justamente diseñado con lo que expone Jordan Padrón, ¿no? En 2011. Y este es un esquema, ¿no? Ahorita se los voy a detallar, pero bueno, está la fase inicial, está la fase de ejecución y la fase de valoración. En la fase inicial, justamente, pues voy a detectar esta parte de desmotivación o cómo motivar. Originalmente era, pues, tanto alumnos, docentes administrativos, ahora lo acoto y solamente es a los docentes. No es que son los más importantes y que van a poder multiplicar este efecto, ¿no? Que tiene mi propuesta. A través del diagnóstico socioeducativo, que es súper importante con los resultados que he obtenido en esta fase de planificación, apliqué 4 instrumentos de evaluación socioeducativa en el plantel CONALEP Iztapalapa 1, ¿no? Justamente este diagnóstico institucional me ha servido muchísimo, lo hice a través de la plataforma educativa de Google Classroom, con preguntas interesantes sobre las experiencias educativas que tienen principalmente alumnos, docentes, administrativos e incluso el director, para yo poder llegar a esta fase de implementación. Y cuando yo hago el acotamiento solamente a la parte docente, donde, bueno, justamente en la fase de implementación, lo más importante pues era diseñar escenarios virtuales de aprendizaje, colaborativos y efectivos, en la creación y diseño de talleres como coaching educativo, que justamente fue una gran aportación del primer coloquio, y una creación de un segundo taller, ¿no? Que tenga que ver ya como con la parte digital, con Teams, no porque Teams no sea más importante, simplemente que, como les comentaba, en agosto todos tuvimos que tomar un diplomado, el 95% de los profesores tuvieron que tomarlo y aprobarlo. Entonces, hoy en día, al día de hoy, CONALEP Iztapalapa 1 tiene un conocimiento básico intermedio del uso de la plataforma digital institucional, que es Microsoft Teams. Y justamente ya en la fase de valoración se evalúa el programa y su aplicación con un enfoque psicológico educativo. De manera rápida, ¿no? Las fases, como he llevado mis actividades, comenzamos en 2021 con la fase inicial, desde el planteamiento diagnóstico, la fase de ejecución, diseño del programa y la aplicación ya del programa, que justamente empezó en diciembre y la estoy desarrollando ahorita en enero, y la fase de valoración, que ya es la evaluación del programa y las conclusiones.
Justamente el objetivo tiene que ver con diseñar estos 2 talleres interactivos de estrategias educativas a distancia por medio de la plataforma educativa Microsoft Teams. ¿Para qué? Justamente para generar motivación en la comunidad docente, de acuerdo con el contexto actual derivado de la pandemia con Conalep Iztapalapa 1. Ya de manera específica, bueno, implementar este taller coaching educativo por medio de la misma plataforma para generar nuevas modificaciones de criterio a través del fomento de diferentes destrezas, como la motivación, el aprendizaje, la responsabilidad o el compromiso docente que tenemos en Conalep Iztapalapa 1. Implementar un taller, ¿no?, sobre habilidades digitales por medio de la plataforma. Ya tenemos el diplomado, pero nos falta cómo utilizar específicamente el bloc de notas. Las líneas de acción, bueno, de acuerdo con los objetivos, que van de acuerdo con las líneas de investigación, van a ser las prácticas educativas y procesos de formación, cómo se están desarrollando, de acuerdo con toda esta improvisación que ya les platiqué en el esquema o en la problemática, ¿no?, que tienen que ver con las estrategias de enseñanza-aprendizaje que hemos vivido en mi plantel. La estrategia de desarrollo, ¿no? Pues bueno, es la selección de temas de los talleres. A través de estos instrumentos fuimos preguntándoles en algunas cuestionarios, sí, pero también hice entrevistas personalizadas, incluso el director, que la verdad me ha apoyado muchísimo para esta propuesta. Y pues bueno, se les preguntó qué temas, porque bueno, hemos tomado 20,000 cursos, ¿no? Antes, durante y después de que todavía no termina la pandemia, pero que en realidad ya necesitaban como otros temas. Por eso me gustó mucho que me propusieran este taller de coaching educativo, que se apoyara de un psicólogo educativo, con el seguimiento de profesores, de un especialista. Yo no soy el especialista, me apoyé de este psicólogo educativo para desarrollar de manera efectiva esta propuesta de intervención. Es fundamental siempre considerar las necesidades de los actores educativos, que en este caso, acotado, fueron los docentes. Los recursos requeridos, pues herramientas tecnológicas, ¿no?, como algunos cuestionarios digitales, ¿no?, utilizando específicamente Forms, porque es como la cuenta institucional que tenemos, y sobre todo el personal especializado que va a ayudar a multiplicar estos elementos requeridos a la comunidad educativa auténtica a través de los cursos de talleres propuestos. Justamente ya entre diciembre y enero ya hay un avance y un logro, ya di la presentación oficial del taller. Este es el cronograma de actividades. Hice un pequeño plan de evaluación intermedio, ya se planteé primero el plan. Después viene la evaluación diagnóstica ya del primer taller, que es el de coach educativo. Se hizo una entrevista semiestructurada con 2 docentes, grupos de discusión y aplicación de la técnica FOR. Justamente pues nos comentan para ellos este tema, si es importante o no, si están convencidos de estar inscritos, y lo más padre es que, bueno, sí se sienten cómodos al registrarse en este taller, ¿no? De los 8 que se invitaron, hay algunos problemas que tuve que presentar en diciembre y enero, porque bueno. Un minuto, Gracias. Justamente, pues como también dependen del sindicato, pues tienen días económicos, entonces para esta primera presentación asistió la mitad de los 17 invitados, ¿no? Entonces se han logrado concretar avances significativos, tanto como el inicio del taller coaching educativo. Obtuve resultados cuantitativos y cualitativos favorables respecto al interés de los docentes. Desde mi perspectiva queda mucho por hacer, ¿no?, en términos de la mejora, sobre todo en este aspecto de generar ambientes de coherencia institucional que le permita a la plantilla docente tener referente motivador y que refleja la valoración del arduo trabajo de ellos, que se sientan valorados, pero creo que con esto podemos ver que la desmotivación es un problema preponderantemente estructural y que obedece a un sistema de ordenamiento. Entonces, con este taller se va a implementar esto. Les comparto mis referencias y pues bueno, agradezco su atención. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentación. Le voy a pedir a la doctora Carmen Magallanes si nos hace favor de iniciar. Sí, gracias. Sí, aquí estoy. Bueno, buenas tardes, Eduardo. A ver, Eduardo, ¿usted qué tipo de trabajo está presentando? Claudia nos dejó ver que era artículo. Ok, sí. Originalmente, bueno, es una propuesta de intervención. Ya la apliqué, lleva muy avanzada. Cuando a mí me proponen... No, espérame tantito, nada, estoy preguntando sobre... Sí, propuesta. Entonces, eso es lo que siempre se tiene que aclarar en el título, propuesta de intervención. ¿Sí? Eduardo, yo a usted sí lo veo, de acuerdo a mi percepción, eso no es yo no soy ni su maestra ni su voy a hacer su sinodal, de acuerdo a mi percepción, su trabajo sí lo veo bastante, que usted no ha agarrado como que bien qué quiere realizar, porque el título me parece interesantísimo. Yo soy doctor en evaluación, ¿sí? Dice implantación y seguimiento de programas de intervención innovadora. Está el título, estaba bien, ¿sí? Y después se pierde totalmente porque no nos lleva nada a la implantación y al seguimiento. Ya eso estamos hablando de evaluación, en el seguimiento. O sea, no me dice nada de seguimiento, o sea, el título que pasó, ¿sí?
del programa de intervención educativa. ¿Cuál programa? Entonces, ahí usted tendría que haber hecho, como Claudia, sus antecedentes, que a mí siempre me encanta la presentación y pongo los antecedentes, su contexto, usted describe la escuela, no, el contexto, como, no sé, la pobreza, cómo están en la educación, etcétera, porque ahí se me aventó muchas cosas de su ronco pecho, que la drogadicción, etcétera. O sea, pero no lo fundamentó con nada de citas, mi estimado, ¿sí? Le falta mucho citar, le falta mucho leer. Entonces el título, si no, me lo cámbiemelo, porque usted luego se va nada más con la motivación, pero no está en el título la motivación, ¿sí? Ni describe de acuerdo a quién es la motivación de autores internacionales, porque acuérdense que tiene que ir la parte de la teoría, Entonces ahí sí yo lo veo muy perdido, o sea, nos habla de todo y yo no entiendo de repente que 2 talleres que nos menciona ahí, que para mí ya están bastante antiguitos, o sea, los tienen hace más de 15 años. O sea, hay muchas cosas muy modernas para la motivación y hay modelos a nivel internacional. Usted que estaba hablando de la motivación, que nada más se enfocó usted para la motivación y me dejó de lado la implementación y el seguimiento, ¿sí?, del programa de intervención educativa. ¿Cuál programa? ¿Sí? O sea, ahí entonces, usted si está llamando implantación, usted tenía que haber dicho, bueno, primero el contexto, como lo hizo la compañerita, del lugar donde está, primero general hasta local, etcétera. Sí, que me encanta ella que puso la desigualdad social, usted también, porque usted sí habla también de desigualdad, pero no lo fundamenta. No sé, ahí está, Coneval nos da muchísima información sobre eso, INEGI, etcétera. Entonces usted o cambia el título, porque está hablando de un proyecto de intervención, estaría padre decir diseño, implantación y seguimiento del programa de intervención educativa, y después explica cuál programa de intervención educativa. A lo mejor usted ya hace su programa de intervención para la motivación. Hay muchos modelos en España, que allá yo de una parte del doctorado, hay muchos modelos de intervención para la motivación, ya están modelos, pero usted nos marca ahí un modelazo que no lo va a llegar a hacer en la maestría, a lo mejor lo termina en el doctorado, pero hay muchos modelos más concretos y que no se complejiza tanto. Para mi percepción, dice usted objetivo o propósito. No, o es objetivo o es propósito. No lo revuelva, es un abismo de diferencia. O son objetivos o propósitos. Usted nos pone objetivo o propósito. Yo tengo abierto su documento, pero yo ya lo leí y traigo una hoja hasta una hoja me fui con usted, que estuve reflexionando, porque yo lo leí 3 o 4 veces y dije, ay, no le agarro, Entonces usted sí debe ser objetivo o propósito, porque no pueden ser las dos. Para un modelo de intervención innovadora, sugerencia, sí sería propósito, ¿sí? Pero como usted diga, porque esto es el que está construyendo, Entonces ahí está, mal. Y en el propósito me dice usted, aquí lo tengo abierto nada más que mi máquina, ya se chiquió y no me lo quiere dar, Y sí, bueno, ya ni se lo leo porque no se me va a ir el tiempo y no voy a terminar, Usted vea aquí que dice usted propósito, objetivo, implementar un taller. Y ese sería su propósito, o sea, ya sería una línea de acción, ¿sí? O sea, el propósito es otra cosa más profunda para el tipo de estudios, que ya es maestría, ¿sí? Y acuérdese, tiene usted una maestría de diseño de ambientes para la educación media superior, ambientes de aprendizaje, no recuerdo cuál es el título de su maestría, Entonces, usted siempre tiene que ir con ello, ¿sí? Pero aquí yo se me hace que necesita sentarse, reflexionar y ver lo que quiere hacer bien, y si no, cambie el título y cambie el propósito o el objetivo, ¿sí? Pero entonces que todo vaya con la motivación, y luego que hay modelos muy bonitos que ya no los tenemos que inventar, lo que tenemos que ir ya es implementándolos, ¿sí? Los que le dan a nivel internacional, ya lo implementan, ¿sí? Y hace el seguimiento. ¿Para qué? Para evaluar, porque ya dado seguimiento, tiene que evaluar a fuerza, Y bueno, usted puede proponer más talleres, mi estimadísimo. Ay, ustedes se me hace raro porque ustedes están jóvenes, Hay, no sé, no sé, recursos para las, aquí hasta lo puse, para que no se me fuera a olvidar, no sé, una plataforma de TICS,
para nosotros los maestros antiguos que nos capacitemos cada día más sobre esto, de las competencias activas que muchas veces nos fallan, resolución de problemas, aprendizaje basado en proyectos, que esto que me encanta y que lo estoy implementando, el aprendizaje y servicio, ¿sí? O sea que sí, también tenemos que hacer un servicio, etcétera, pero usted puede tener eso sí sería innovadora, como su título dice, ¿eh? Intervención innovadora, porque usted mismo lo colocó. Pero esos 2 talleres que usted menciona, pues aquí en nuestra universidad nos los dieron hace más de 20 años, ¿sí? Y que todo el mundo andábamos con esos 2 tipos de talleres, ¿eh? Ya tienen sus décadas, ya no son nada innovadores. Entonces, hay muchas cosas innovadoras, como lo que le estoy diciendo, ¿eh? El debate, ¿sí? El aprendizaje y servicio, que me encanta, que es una de las metodologías innovadoras, ¿eh? ¿Sí? Entonces, pues hay mucho, y ustedes están jóvenes, ¿sí? Entonces, mi percepción, ¿eh? de que vea, reflexione y analice, pero todo tiene que llevar un hilo conductor, ¿eh? De los objetivos, las preguntas de investigación, que en este caso no va a haber preguntas, pero el propósito, si RCA2, si quiere nada más, etcétera, y vea qué quiere, porque no coincide lo que usted está diciendo, ¿eh? De acuerdo a mi percepción, y como dijo la maestra Martina, pues revise también las normas, ¿sí? Porque bueno, ya está la PA 7, ¿sí? Entonces no sé qué le pidan, pero bueno, ya también revisen las normas, ¿eh? Porque también no me saben citar muy bien. Y esa es mi sugerencia, Eduardo, ¿sí? Tiene mucho potencial, está bien, pero falta que lo reflexione. Porque usted ahorita habló de pura motivación, y en el documento casi no habla nada de motivación. Ni el modelo no lo está motivacional, ¿no? Entonces, es mi sugerencia, Eduardo. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Magallanes. Bueno, toca el turno a la maestra Misa Silva. Adelante, maestra. Muchas gracias. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Yo quería comentarte, bueno, siento que una ventaja de los coloquios definitivamente es que nos permiten escuchar a otros expertos. Y al inicio, cuando estamos planteando el proyecto, tenemos como cientos variables, nos queremos comer el mundo y queremos abarcar de todo. Y de repente, conforme avanza el proyecto, nos damos cuenta que solamente necesitábamos como una idea, a lo mejor, o una línea, una acción muy limitada, una específica, no sé, definición de la variable, un solo autor, no sé. Creo que aún por lo que alcanzo a percibir con la presentación es que todavía no se logra aterrizar bien cuál es el interés real. A mí me salta mucho de entrada el término de motivación o el concepto de motivación, sí me causa mucho ruido porque dice la motivación del docente en la modalidad educativa, ¿no? Sin embargo, la motivación era la motivación laboral, la motivación para el uso de las herramientas, la motivación como para qué de manera específica. Sobre todo porque en docentes podemos hablar en la motivación influyen muchísimas variables, como lo es el ambiente laboral, ¿no? Que también se sienten con sus compañeros de trabajo, la motivación económica, la motivación que le puede dar su alumno, aquel alumno que le da buena respuesta o aquel alumno que simplemente yo tengo mi chamba de maestro y no logro impactar a mi alumno, eso me puede desmotivar, por ejemplo. Entonces, creo que hay muchos factores dentro de motivación que habría que delimitar específicamente cuál. A mí me parece que intentabas irte por la motivación para acercarse al uso de herramientas, probablemente, no estoy segura. Si es así, habría que especificarlo un poco más en los objetivos, que de hecho esa era otra de las observaciones, porque en el documento que estaba leyendo hace unos minutos, hablabas del diseño de 2 talleres interactivos, entonces no estoy segura si ese sea el objetivo general. En todo caso, a lo mejor tu interés era generar motivación a través del diseño de talleres. Eso le da un giro a la idea y al propósito de tu trabajo. Entonces, creo que valdría la pena ver la línea de la estructura que estás llevando a cabo e incluso los autores. Hablabas de la motivación docente y entonces colocas a la doctora Díaz, a la doctora Frida, poniendo que ella nos dice, hace como 20 años, que el maestro no es responsable de la motivación de sus alumnos. Entonces, pareciera que yo puedo decirte, bueno, si el profesor que está ahí frente a la pantalla no es responsable de la motivación,
¿qué más da él le va a dar si tiene o no cambios en su educación? Finalmente, él no tendría un impacto en su alumno. Y creo que sí tiene cierta responsabilidad ese docente para tratar de convencer a ese alumno de que debe de tener ciertos aprendizajes. Entonces, habría que tomar una postura de cuál es esa definición o esa aproximación, porque si vamos a pegarnos a este tipo de definiciones, entonces no tendría mucho sentido hablar de la motivación de los docentes. Hay otras teorías, a lo mejor hablabas de que el CONALEP es constructivista, quizá mencionar la cuestión sociocultural de Vygotsky, por decir algo, ¿no? En donde esta motivación sí juega un papel muy importante y entonces no solo está la del docente, sino también la del alumno, y eso creo que también le puede dar el giro a la búsqueda que tú tienes de los talleres. También veía un poco, bueno, estaban los diseños de los 2 talleres para generar motivación, y en los objetivos específicos, uno era de coaching educativo y el otro un taller sobre habilidades digitales. Creo que también yo elegiría uno solo y concentrarse en ese, identificar qué es lo que quieres, digamos, antes y después de la aplicación del taller, qué cambios esperas ver y cuál sería la propuesta a futuro para que estos profesores realmente vean el beneficio de tomar el famoso coaching o el taller de habilidades, pero sí me quedaría con uno, es decir, no abarcar mucho, sino nada más concentrarnos en uno de ellos. Creo que eso sería todo de mi parte, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias. Bueno, pues yo también coincido con lo que te están señalando. De hecho, yo la principal observación que tenían en el título, yo no sé si es el título lo que genera esta situación, porque efectivamente la motivación como tal no está tan desarrollada en el trabajo. Incluso, bueno, el título que decía la doctora, corresponde al título también de la UCA, ¿no? No es el título del trabajo. El título de la UCA es Implantación y Seguimiento del Programa de Intervención Innovadora, ¿no? Entonces, a lo mejor también los trabajos que nos enviaron tienen datos que no corresponden directamente al trabajo. Entonces, esa es una cuestión de cómo se envió. Incluso la primera hoja aparece antecedentes de la situación, problema prototípico y su caracterización, que son elementos también que corresponden a la UCA. Entonces, un poco esta parte a lo mejor nos saca del contexto, ¿no? Y sobre todo quien no está relacionado directamente con las UCAs, que puede pensarse que ese es el título del trabajo y no corresponde al título del trabajo. Entonces, igual lo que nos enviaron a lo mejor tendría que haber sido directamente ya el trabajo con el título como está, para empezar. Pero independientemente de eso, sí efectivamente creo que desde los objetivos, el propósito, el objetivo general y los específicos, el hablar de los talleres, de diseñar y luego implementar talleres y como estás desarrollando todo el trabajo, que sí está muy avanzado. Bueno, yo tuve la suerte del coloquio anterior, estar contigo también creo, y fue parte de las sugerencias que se hicieron en cuanto a que abarcabas demasiado, ¿no? Y que se fuera delimitando porque, pues si bien el interés de trabajar aquí es por tu mismo trabajo y como lo dijiste al principio, ¿no? El trabajar en un escenario auténtico, pues lleva a eso, ¿no? Que trabajes sobre tu escenario, cuál es la realidad que estás viviendo y dentro de esa realidad, pues cómo influyes en ella a partir del estudio de este posgrado, que es lo que busca para muchas de las UCAs, ¿no? Que se busquen los escenarios auténticos donde se intervenga, donde se diagnostique, donde se diseñe, donde se implemente y se pueda evaluar incluso, ¿no? Pero si bien hablas de la evaluación, sí habría de la motivación, perdón, sí habría que delimitar qué de esta motivación. También es otra de las observaciones que yo tenía ahí, porque el título que pones acá de la motivación docente en la modalidad educativa a distancia derivado de la pandemia, no me alcanza ese título para ver en relación a todo lo que estás desarrollando y todo el avance que ya llevas, ¿no? Entonces, sí replantear el título. También creo que sí presentas el contexto de la institución completo. Creo que sí está ahí parte de lo que vas mencionando, de toda la institución, de todo lo que ocurrió a partir de la misma pandemia, con el Iztapalapa, describes pues todo lo que se hizo y bueno,
Y ahí, ¿por qué entonces intervenir ahí en la motivación? Que es lo que tú detectas, ¿no? Un problema de motivación de los docentes y que ahí por eso tu director te ha apoyado tanto, ¿no? Porque sí se requiere de que el docente esté motivado, pero de ahí a lo que incluso expusiste ahorita, de hablar de la motivación, que si el docente motiva o no, la motivación tiene muchos aspectos intrínsecos y extrínsecos y bueno, es todo un tema a trabajar. Entonces, pues yo creo que es identificar lo que ya te comentaba, ¿no? ¿Qué de esa motivación? Si es que conservas el concepto y si no, replantear el propio título, ¿no? Replantear el título en relación a lo que estás haciendo, que son tus talleres, ¿no? Bueno, la implementación de un taller y la otra actividad era de el taller de coaching y el trabajo con relación al Teams, ¿no? Al blog de notas, ¿no? La creación de blog de notas, que eso pudiera ayudar también a que el docente se apoye de esos recursos y también se motive en esa medida, ¿no? Entonces, pues creo que ese sería mi principal observación, revisar título y revisar la manera en que se presentan las referencias, que también tendría que ver con APA. Y pues nada más felicitarte otra vez, creo que hay mucho trabajo, mucho avance y está pues bien organizado, están bastante, yo lo veo bastante sistematizado el avance y para mí vas bien. Sí, doctora. Sí, gracias. Lo que pasa que sí, yo creo que una gran confusión, y yo lo he visto en varias mesas, es que pues sí, el trabajo que les mandaron no es no es el trabajo original. El título sí, ya me quedó muy claro, la verdad es que estuvo increíble su retroalimentación, pero sí, la verdad es que yo también estoy en ese proceso, porque en realidad ya mi trabajo de titulación ya no va a ser una propuesta de intervención, solo que ahorita ya no lo pude cambiar porque apenas este semestre nos hicieron la invitación para pertenecer al doctorado y hacerlo a través de un artículo. Entonces, todo esto que yo estoy investigando lo voy a tener que hacer hacia un artículo, pero todo esto me suma, les agradezco mucho, pero sí el trabajo que ustedes recibieron, ¿no? Y no, de ninguna manera el título es ese. El título solamente es la motivación docente, que bueno, también tengo que modificar, pero en realidad pues no está todo el contexto. Justamente ahorita que me comentaron de Vygotsky, pues en mi trabajo realmente hablo más de Vygotsky, pero pues sí, en mi presentación no lo mencioné, pero sí, la verdad yo me baso más en el constructivismo, pero todo suma. Muchísimas gracias. Qué bueno, Eduardo. Pues sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues y agradecemos toda la retroalimentación. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación con la estudiante Norma Linares García, que presenta el trabajo titulado Recuperación de las experiencias escolares digitales de los estudiantes del Colegio de Bachilleres durante el confinamiento, un caso de estudio. ¿Ya estás lista, Norma? Pues hola, sí. Gracias. Sí, permítanme nada más presento pantalla. Sí, muy bien. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí, en cuanto se ve. Ahorita todavía no se ve. Ya. Ok. Adelante, Norma. Bueno, de acuerdo al segundo coloquio interno de investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Rosario Castellanos, mi propuesta de investigación se titula Las experiencias escolares de los estudiantes del Colegio de Bachilleres Tláhuac durante el confinamiento en su educación remota, un caso de estudio. Dentro de los antecedentes, como preámbulo, quiero comentar que como todo proceso de investigación es reflexivo y pues va reconfigurándose y bueno, entre el proceso de investigación y el método de explicación, bueno, también es reflexivo y bueno, para adentrarnos, la experiencia docente pues puede fungir como buen aliado para identificar problemáticas desde el ámbito educativo. En este caso se inscribe pues obviamente por la propagación del coronavirus, el gobierno federal
decretó que se llevara en clases a distancia. Entonces, bueno, esto representó un desafío en el sistema educativo nacional, dejar las clases presenciales a las no presenciales en todo el sistema educativo nacional. Especialmente representó un desafío para los docentes y los estudiantes sobre todo. En este sentido y bajo el marco curricular de la educación media superior, existen competencias y habilidades socioemocionales que el estudiante debe adquirir a lo largo de su formación. Por eso a mí se me hizo importante desde mi práctica docente ver cuáles son estas experiencias, ¿no? El problema general justamente se hizo el planteamiento, cuáles son estas experiencias escolares en los estudiantes del Colegio de Bachilleres Tláhuac del semestre 20A. Bajo esta pregunta tengo este supuesto hipotético que ustedes están revisando en su pantalla. Al inicio de la pandemia, las experiencias de los estudiantes indican desconocimiento y desaprovechamiento de las herramientas básicas para la educación no presencial. Pero al final de estos 3 semestres, las prácticas pedagógicas y digitales han mejorado. Bajo esta pregunta, los objetivos que la acompañan pues son los siguientes. Por un lado, el general, analizar las experiencias escolares de los estudiantes del Colegio de Bachilleres durante la educación remota en el confinamiento a través de sus prácticas pedagógicas y digitales, y los objetivos específicos son la identificación de condiciones socioeconómicas de los estudiantes, explorar experiencias pedagógicas de los estudiantes, y el tercero, examinar las experiencias tecnológicas adquiridas por los estudiantes. El referente teórico conceptual, este planteamiento, esta hipótesis y estos objetivos están basados en un referente teórico conceptual que apenas lo estoy construyendo. Pues obviamente, como son experiencias, yo lo tomo como conocimiento, sensación y emoción, pero para Duvet la experiencia tiene significados diferentes. Por un lado, lo vivido, lo sentimental y las ideas, y por el otro, la designación de técnicas, medición, verificación y resolución de problemas. Posteriormente, él mismo menciona que la experiencia social son lógicas de acciones, y Duvet y Martuchelli mencionan que la experiencia escolar también tiene lógicas de acciones, pero en actores individuales y colectivos. Aún todavía estoy en la revisión de bibliografía que me ayude a construir la conceptualización de la experiencia tecnológica, y bueno, aquí tengo algunas, realicé o elaboré mi propia construcción conceptual basado en algunos artículos como el de la ONU, se me olvidan los nombres de los autores, en fin, todo esto tiene una metodología que lo sustenta. Yo como es un estudio de caso, menciona Álvarez que es un proceso sistemático de operaciones y actividades que posee una gama de aproximaciones empleadas que se obtienen para su interpretación, explicación y su predicción. Como va a ser experiencias, pues obviamente va a ser de índole cualitativo, pero no por eso vamos a ir de lado lo cuantitativo. Esta investigación pretende obviamente a partir de las experiencias de los estudiantes, pretende ser
una investigación con entrevista semiestructurada. Tonon la define como el encuentro entre dos sujetos, y pues el investigador ofrece al entrevistado plena y libertad de expresión, ¿no? Por otro lado, el cuestionario cuantitativo se va a basar en un cuestionario enviado por correo de tipo cerrado, en el cual recoge formas organizadas de indicadores de las variables según los objetivos de investigación. Y bueno, ¿cuáles son mi población de estudio? Se inscribe en el Colegio de Bachilleres Cláhuac 16. Estuve como interina en ese semestre. Y bueno, las imágenes las tomo del INEGI y ¿cómo se llama? Del propio Colegio de Bachilleres. El entorno social en el que se inscribe la escuela es en la alcaldía Tláhuac. Es una población semirural urbana que tiene conlindancia con Milpalta, una zona marginada. Xochimilco de la misma forma, según fuentes de la INEGI. Y bueno, el cronograma de las actividades a seguir, en el que se encuentra mi investigación también, para que pueda ser sustentada, ¿no? Y algunas referencias que no puse todas. Y pues, muchas gracias. Libres, dignos y humanos, Instituto Rosario Castellanos. Gracias, Norma. ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? ¿Tranquila? Sí, ¿por qué? ¿Ya más tranquila? Ok, bueno, pues vamos a pasar. Sí, un poquito. ¿Ya? Ok. Pasamos Recuerda que es un ejercicio académico de aprendizaje para todos, entonces pues no hay por qué estar nervioso, ni mucho menos, ¿no? Esa es la idea. Ok. Bueno, pues sí, más vale que estés nerviosa, Norma. Ay, no es cierto, no. Un poco de nervios es siempre. No es cierto. Es que sí estoy nerviosa, porque es que a mí sí me interesa esto de investigar, es que hay que tomarse las cosas en serio. Sí, no, yo igual que tú me pongo muy nerviosa, entonces, pero no hay ningún problema, ¿eh? Sí. Todo se puede solucionar. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Magallanes para que inicie la ronda de retroalimentación. Adelante, gracias, doctora. maestra Tatiana, yo me adelanté, perdón. No hay problema. También me cambió el nombre, qué bueno, Sí, entonces nos mandaron trabajos que no eran de él, pero también no pusieron el título, pero usted sí lo puso, pero lo cambió tantito. Si no hay ningún problema, está bien, Pues yo ya tenía, porque también le digo que los leí desde que me los mandaron, ya tenía varios cuestionamientos, pero ya los colocó ahorita en la presentación. Por ejemplo, la metodología ya la colocó, que no la tenía en el documento que lo mandó, ya la tiene. En la metodología, la población también, que yo lo traía aquí para decirle, la población también ya la tiene. Nada más le falta poner, por ejemplo, que el grupo etario, ¿no? Ya sabemos que casi siempre es de 15 a 18, pero bueno, nosotros lo sabemos, en otros lugares no, hay que ponerlo, Y también, antes de que me lo gane la maestra Tatiana, Norma, que aquí puse citar bien, porque es artículo, ¿verdad? El de usted. No dice, tampoco. Entonces me falta preguntarle qué va a hacer. No, yo, por eso es que en mis preámbulos mencioné haber dicho que es una propuesta de investigación, es decir, en tesis, y realmente no, a mí no me han propuesto ninguna entonces va a ser tesis, mi estimada. Soy de tesis. Pero luche por el artículo. Va a ser tesis.
entonces sí le falta más. Yo porque dije artículo, no es porque sea simple, cuesta mucho trabajo. Yo tengo un artículo ahorita que ya tiene como 6 meses y todavía no lo publican porque es regresar, porque es de acuerdo, como dijo la maestra Tatiana, a las normas de la revista, y es una revista japonesa que es diferentísimo, y entonces, bueno, me estuvieron, pero ya lo aceptaron, pero no se ha publicado. No es tan fácil, pero la tesis, bueno, pues sí tiene más labor. Entonces sí tiene que, le van a pedir que el APA 7, revise el APA 7, porque en el documento que nos mandaron, sí todavía hay párrafos que me ponen entre comillas, ya el APA 7 no dice, no, creo que es del APA 6. Entonces revíseme, por favor, el aparato crítico, Para mi gusto también fueron muy pocas las referencias que puso en su escrito que nos mandó, pero ya con lo que usted amplió, yo pienso que ya le siguió, Entonces, pues bueno, también decirle que la introducción es la que se construye al último. Nunca tiene que ir en una presentación así la introducción, porque es la que construimos al último, porque acuérdense que la introducción ya va cómo empezamos, etcétera, muy rápidamente, hasta las conclusiones, ya van de la introducción. O sea, lo que tiene ahí usted es presentación, ¿sí? Y entonces, si va a hacer tesis, sí le va, eso que puso del mapita me encanta. Yo soy geógrafa de licenciatura, entonces yo siempre pongo mapas. Eso sí va a tener que ir como el que, no sé cómo esté dividido su metodología de la tesis en el instituto. Entonces tiene que respetar cómo vayan, pero yo sí ahí sí pondría también localización, y ahí está eso que le puso usted, colinda al norte, pero un escritito, la altura, y lo que tiene usted en algún lugar de la diferencia socioeconómica, ¿sí? O la situación socioeconómica, colocarlo ahí, sin nada más dividirlo con un pequeño título, ahí colocarlo después del mapita, porque va a ser tesis, entonces ahí sí va a tener que aportar más, pero eso sí está muy bien. El mapa es la primera vez que lo veo y me encanta, digo que yo soy profa, y qué bueno, porque cuando lean su tesis, así se ubica uno dónde está, porque usted hasta lo jaló, el municipio de la Ciudad de México, entonces está muy bien. Pero eso que nos dijo de palabra de que es una localidad o un espacio geográfico marginal, ahí colóquelo, pero sí tiene que poner datos. Coneval nos da muchos datos, Coneval está muy actualizado y nos da datos, o el INEGI, entonces coloquen nada más lo que dijo palabra, colóquenlo. Sí. Entonces, pues yo lo veo muy bien, yo veo muy bien que las nuevas experiencias de aprendizaje digital del alumnado del colegio de bachilleres y tal, muy bien, porque imagínense, nos va a decir qué aprendieron ellos, y también creo que va a entrevistar a los maestros, ¿no? O sea, también nosotros, o no sé, ya no recuerdo, con lo nerviosa que me puse, si es de los dos actores, o nada más, ¿sí? O nada más los alumnos. No, los principales van a ser los estudiantes, pero va a haber, docentes clave ¿cómo se les dice a los docentes? Es que se me olvida con los nervios. Bueno, pero va a ser docentes informantes clave, a eso me refiero. Sí, entonces, acotar bien eso, que va a ser de los dos actores, entonces acotarlo bien, y pues también poner así como unos cuadritos con los grupos etarios de los docentes, porque no es lo mismo un jovencito que un grande, que damos clase también en nivel medio superior. Entonces, pues a mí me parece bien, va bien, tiene muy bien delimitado lo que quiere decir, que ahorita que dijo los dos, muy bien, pero pues si va a ser tesis, sí, tiene que irse mucho más con detalle algunas partes, pero para mi gusto va muy bien. Lea más, porque son muy pocas las referencias, y cite bien, pero va muy bien. La felicito, Norma. Ok, gracias. Gracias, doctora. Ya me cambió el nombre a mí. Soy Martina. Martina, ¿cómo te puse? Ay, ¿de dónde vi Tatiana? Es que Norma me pasó sus nervios, perdón, queda bien. Gracias, doctora. Bueno, Norma, vamos a continuar con la maestra Mirza Silva para que continúe con la retroalimentación. Adelante, maestra Silva.
Gracias, maestra Sí. Martina. Qué bueno que no me cambió el apellido, la vi dudando, pero gracias. Hola, Norma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, tratando de abonar a los beneficios del coloquio, como le decía tu compañero, ¿no? Que es como esta parte de evolucionar tu proyecto. Una recomendación que sí valdría la pena, y bueno, lo mencionaron un poco, y ya se hizo evidente, eran los nervios que tenías en tu presentación. Creo que valdría la pena que, sobre todo porque ya eres maestrante, porque algunas asignaturas te van a pedir que hagas otro tipo de exposiciones, porque probablemente tengas que presentar artículos de información, no sé. Sí valdría la pena que ensayaras un poco más, que lo hagas como un ejercicio personal, que te pongas en tu computadora, domines bien tus láminas, sepas lo que vas a decir en cada una y no dejes que te coman los nervios. Lo digo con mucho respeto y confianza, no es como crítica y creo que así me lo estás tomando, espero yo. Lo sé, pero no me justifico, tienes razón. Lo que pasa es que llevo un día y medio yo misma y tal vez fue el repasar tal vez un día y medio la exposición que de repente ya Así pasa. creí haberlo dominado y no. No, sí, te entiendo, así pasa, pero por eso creo es bueno la práctica o encontrar esa estrategia que nos ayude para que en el siguiente coloquio ya llegues y lo domines así, súper bien, ¿no? Todo. En general, bueno, la presentación creo que sí trató de ser clara. Yo cuidaré algunos aspectos de redacción, por ahí me saltó donde ponías, creo, indicaban, cuando a lo mejor creo que era un supuesto o una hipótesis que creo que no hacía juego y entonces me causó un poco de ruido la redacción. Y hay ciertos detalles, sobre todo de tu presentación. Yo siento que no logro en este momento hacerte como una aportación sólida de tu cuestión teórica, porque creo que hubo momentos en donde se desvió la presentación, a diferencia de la doctora Magallanes que acaba de mencionar que a ella le ayudaba, por ejemplo, mucho el mapa, yo sí a lo mejor lo hubiera quitado. O sea, siento que había detalles que no me interesaría ver tanto como los aspectos metodológicos o el de la población o cuáles en específicas ciertas variables, cierto constructo, alguna definición, que sí me diera a mí el panorama de justamente qué estás pensando en hacer, cómo lo vas a hacer, etcétera. Por ponerte otro ejemplo, en lo de entrevista semiestructurada, en lugar de que me hubieras puesto a lo mejor la definición de qué es una entrevista semiestructurada, me hubieras dicho más cómo vas a atender tú a esa entrevista. ¿Cómo la tenías pensada? Si ya tienes el espacio, si tienes a lo mejor el cuestionario hecho, y bueno, ya sabemos que se va abriendo y dependiendo de la respuesta de tu alumno, tú vas ahí también haciendo preguntas. Eso es lo que a mí me hubiera gustado más escuchar como novata, digamos, de tu trabajo, porque yo desconozco a fondo lo que vas a hacer, no estoy familiarizada con ello, y entonces me quedan estos huecos para poder aportarte a lo mejor algo que ayude de manera sólida a tu trabajo, excepto lo que yo te acabo de mencionar sobre tu presentación. ¿Qué más te iba a mencionar? Bueno, que los otros elementos sobre la población también creo que podría haber algún ejemplo de cómo surge esta necesidad de recuperar las experiencias escolares, en particular cuáles serían estas experiencias y después de que las recuperas, qué es lo que pretenderías hacer. Hice una lectura de este documento que también nos canalizaron y ahí, por ejemplo, sí noté un sólido marco con, sobre todo, los aspectos legales, creo mencionaste, bien fundamentado de lo que nos dice la Constitución, pero también hay otros documentos, algunas referencias de lo que hace la UNAM, creo que por ahí vi el instrumento, no sé si siga siendo esa matriz, creo que mencionaste. Ese es perdón que lo diga, pero ese es del semestre pasado y como en yo les había comentado que todo investigación tiene un proceso de maduración. Entonces, no, cambié radicalmente, no. sí, pero sí, dentro de las para solidificar mi argumentación y mis antecedentes, obviamente retomo desde aún conserva investigaciones internacionales, nacionales y locales.
Creo que esa parte estaba bien estructurada y si conservas aún eso, bueno, creo que también ya te ayuda. Esa parte incluso creo que sería interesante comentarla al coloquio, al abrir, ¿no? Como de previamente yo tenía esta estrategia, tenía pensado una matriz, tenía estos datos y lo cambio por estas razones, ¿no? Porque me doy cuenta de que, y entonces ahí puedes explicar. Creo que también sería interesante en algunos de ustedes que nos comenten por qué hacen esta transición o por qué delimitaron de cierto modo su tema. Pero aún así, bueno, creo que es interesante lo que estás planteando y sin lugar a dudas esperemos ver más adelante los resultados y cómo estuvo toda esta cuestión de recopilar la información. Porque tienes la población y lo mencionamos ya, tener esta oportunidad de dejar los testimonios y los registros de cómo lo manejaron diferentes poblaciones nos va a abonar bastante a la formación de pedagogía, etcétera, estos temas de educación. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, maestra Mirza. Bueno, Norma, por último, yo coincido en lo que las observaciones que ya se hicieron. Me parece que está el trabajo muy bien organizado. El contexto que presentas, lo presentas bastante bien desarrollado, el fundamento que vas dando, todo el panorama que presentas en donde inscribes las preguntas de investigación, creo que están muy aterrizadas hacia el Colegio de Bachilleres de Tláhuac y bueno, eso pues te va a ayudar precisamente a ir atendiendo a toda este planteamiento de la investigación, que habría que hacer algunas precisiones, como ya se te indicó, pero me parece que está muy bien planteado. Y bueno, igual el que retomaste la matriz de habilidades digitales te ayudó a estructurar el instrumento que va dirigido a los docentes, a los estudiantes, pero también a los docentes, ¿verdad? Como ya lo estabas precisando. Entonces, todo este modelo de intervención, pues te va a ayudar a tener precisamente, a partir de los resultados de tu diagnóstico, pues tener todo este contexto de lo que pasó en la pandemia y todo lo que implicó esto para precisamente tener este modelo que planteas, ¿no? Tanto de la fase inicial como de ejecución y de valoración, ¿no? Que me parece este planteamiento bastante completo. En realidad yo no tendría más observaciones, coincido con lo que ya se te señaló, y que bueno, igual para futuras presentaciones, pues practicaras y no tengas tanto nervio, porque finalmente, como ya te decía al principio, es un ejercicio académico y la intención es exponerlo, ¿no? Y el trabajo, para mí, como ya también te dijeron, está muy bien diseñado. La doctora Magallanes quería comentar algo. Adelante, doctora. Gracias, maestra Martina. Sí, nada más para precisar de la doctora, que bueno, no coincide, está bien porque estamos en un coloquio. No, nada más dije, está bien el mapita, porque Norma precisó que era estudio de caso, ¿sí? Y entonces no es lo mismo que cuando presente este documento y que se vea a nivel nacional o internacional, pues que uno ubique en dónde está, si es una zona socioeconómica alta, etcétera. Por eso sí dije que precisara más lo socioeconómico, y me pareció bien el mapa porque es estudio de caso. En todos los demás no, porque si lo dejan general, casi precisó que era estudio de caso. Nada más por eso, ¿sí? Pero bueno, pues se puede quitar, no hay ningún problema, ¿sí? Y los 3 alumnos, pues me parecieron bien, ¿sí? Y bueno, los felicito porque, bueno, llegar a este momento no es nada fácil, y presentarse también con gente que no conocen, ¿sí? Entonces, pues también no es nada fácil. Pero sí, maneje ese montón de nervios, Norma. Muchas gracias, qué pena. Es que soy muy perfeccionista, lo siento. Está silenciado su audio. Perdón, digo, no hay por qué sentir pena. Tú tranquila. Bueno, pues ya estamos por terminar. Nos quedan unos minutos. No sé si los compañeros que expusieron quieren hablar de qué les significó esta experiencia, qué se llevan de esta experiencia en este coloquio. Falto yo, maestra. ¿Hay Álvaro? Sí. Falta un compañero. Es que no lo tenía identificado aquí el trabajo. No
Norma. A ver, Álvaro, sí. ¿Cuál es tu trabajo? Perdón, Álvaro. Sobre el abandono escolar en medio superior. Ah, ok. Es que lo que me enviamos no estaba. Bueno, abandono escolar en nivel medio superior y ¿Sí? Álvaro Castañeda. Ok, Álvaro, entonces, si quieres iniciar. Claro que sí. Adelante. Voy a Disculpa, presentar pantalla. No, al contrario. Es que no estaba en lo que me enviaron. Adelante. Ok. No sé si ya puedan ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Nada más si lo amplías y... Claro que sí. En presentación y ya. Claro que sí. Gracias. Ok. Creo que ya, ¿verdad? Ok. Sí, perfecto. Pues, adelante. Gracias. Muy buenas tardes, doctores, maestros, compañeros. Mi nombre es Álvaro Castañeda Mora. Yo voy a presentar un poco sobre el abandono escolar en educación media superior. Para ser un poco más específico, va a ser sobre el CONALEP, plantel Chalco 263, del cual soy docente del área de contabilidad. Mi director de trabajo terminal es la doctora Betty Zanoli, que se encuentra presente. Como introducción puedo decir que el abandono escolar en medio superior se refiere al abandono por parte de los estudiantes, ¿no? En base a las carreras que imparte CONALEP, que más adelante veremos. Son jóvenes y señoritas que construyen problemas o se enfrentan a la educación media superior en estos tiempos de contingencia. De eso es prácticamente el trabajo. Son jóvenes o señoritas que interrumpen su formación educativa y esto es preocupante para futuras generaciones. El trabajo o la introducción es cómo repercute este abandono escolar en presente y futuro. Decimos que entonces que el abandono escolar sí va a influir influye, en varios factores, entre ellos considero que son los familiares, los económicos, los migratorios y los de salud. También tenemos los afectivos y los pedagógicos, que van a aumentar pues un riesgo considerable en el abandono escolar. El objetivo que tiene el presente trabajo es analizar cuáles son las causas del abandono escolar, durante este periodo de contingencia. ¿Cuáles son los estudiantes y los programas con los que cuenta el CONALEP? Bueno, este riesgo de abandono no solamente se da en la carrera de contabilidad, en las carreras de profesional técnico bachiller en enfermería comunitaria, en enfermería general, en electromecánica, industrial y contabilidad dentro del mismo plantel. Descripción de mi escenario auténtico es el Colegio de Educación Profesional Técnica CONALEP, que fue creado en 1978. Cuenta con 308 planteles, en los 31 estados y cuenta con 48 carreras, 7 que son áreas de formación profesional técnica. Mi descripción también es que antes de la contingencia, en los planteles de CONALEP del Estado de México, se impartían clases de manera presencial. A partir del inicio de la contingencia, que fue un aproximado del 20 de marzo, se implementó un programa educativo de contingencia, ya que el gobierno del Estado de México, pues prácticamente ordenó el cierre de todos los planteles por el contagio de COVID-19 entre la población. Estos contagios no solamente afectaron a los estudiantes, también afectaron a parte del personal docente en la primera etapa de la contingencia. Al realizar este cierre, pues en ese tiempo era parcial, se implementaron estrategias para ese semestre, que era el 19-20-2, donde nos pedían que impartiéramos clases por algún tipo de plataforma, ya sea Zoom, Meet, Microsoft Teams, muchas veces por WhatsApp, algunas veces por Facebook, no sé, algún tipo de estas plataformas que nosotros utilizamos en la primera etapa de la contingencia. Actualmente, hasta la fecha, todavía no se sabe
cuándo se va a regresar a presencial o a híbrido. Se siguen impartiendo clases a distancia por la plataforma Meet en los módulos de segundo y cuarto semestre. En ese tiempo empezaba la contingencia. Ahorita estamos en los módulos de tercero y segundo semestre. De la misma carrera de profesional técnico bachiller en contabilidad. En esta ocasión yo me enfoqué solamente en un solo módulo o la materia que se imparte, que es el manejo del proceso administrativo y los procesos de operación de los procesos de auditoría a los estados financieros. El problema prototípico se genera a partir del cuestionamiento. ¿Cuáles son las necesidades que tienen los alumnos o también los docentes para poder evaluar o trabajar por medio de una plataforma? A partir del segundo periodo del año 2020 ya se nos implementó la plataforma de Microsoft Teams. Por medio de esta plataforma nosotros tuvimos que tomar las acciones instrumentadas para apoyar el aprendizaje significativo en los alumnos, de acuerdo a las necesidades que se requiere para acreditar cada uno de estos módulos. También nos va a permitir identificar si estas estrategias están equivocadas o son factibles para que el alumno continúe con su formación académica en medio superior. Cuando nosotros implementamos la plataforma de Microsoft Teams, pues nos enfocamos en acciones, no más bien en instrumentos didácticos que los jóvenes pudieran aprovechar. Una lista de cotejo, una evaluación sumativa, una evaluación formativa, mapas conceptuales, trabajos integradores, etcétera, que fueran variados para que los jóvenes pudieran pues tomar importancia a las sesiones y evitar el abandono por algún tipo de reprobación. Pero pues nos dimos cuenta que el abandono escolar persiste. No solamente son los factores que nosotros tenemos aquí en la descripción del problema prototípico. Como lo mencionaba al inicio de la presentación, algunos de los cuestionamientos que se les da a los jóvenes por el abandono escolar, pues son la falta de recursos, ¿no? Tanto económicos como tecnológicos. Aquí yo planteé unas pequeñas preguntas. ¿Existe una relación en el abandono escolar debido a la contingencia? ¿Cómo se genera esto a partir del coronavirus, no? Identifiqué las cuatro carreras técnicas que oferta el CONALEP Plantel Chalco. ¿Y qué tanto afecta al ambiente familiar el estar tomando estas clases por el coronavirus, ¿no? Por el abandono escolar? ¿Cómo va a influir también las herramientas tecnológicas, celulares, laptops, tabletas, computadoras de escritorio, no sé, laptops, y también el acceso a internet? Esto nos va a identificar la falta de recursos económicos que también influye para el abandono escolar. ¿Por qué? Porque el plantel CONALEP Chalco se encuentra justamente en la colonia Culturas, colindancia con otras colonias que son pues de alto índice de marginalidad y también alto índice de delincuencia y problemas de drogadicción entre los alumnos. La tercera sería, ¿cuáles son las causas del abandono escolar durante el periodo de contingencia? Donde los estudiantes identifican los programas de enfermería, bueno, de las 4 carreras, perdón, si son adecuados para que ellos tomen la iniciativa para conectarse a las sesiones. En conclusión, podemos decir que yo como docente encuentro que las causas donde los alumnos tienen el alto grado de abandono escolar o los estudios los dejan truncados es por el desempleo de los padres. La mayoría de los alumnos con los que cuento, pues los padres son jornaleros. Mucho, por lo de la contingencia, pues muchos se vieron en la necesidad, bueno, no la necesidad, no, perdón, se vieron los padres de familia en dejar de trabajar por los contagios o por el despido de los lugares donde ellos trabajan. Entonces, esto forzó a la mayoría de los jóvenes a los cuales les imparto las asignaturas en buscar un trabajo, cuando un trabajo no les permitían
tomar sus clases a distancia. Tenían que cubrir pues hasta 9 o 10 horas de jornada en el trabajo que ellos pudieron haber encontrado. Esto permitió que apoyara a la situación en el hogar, la falta de recursos económicos. También se vieron afectados en la falta de internet. Al quedar desempleados sus padres, pues ya no hubo los recursos económicos para que ellos pudieran seguir pagando este servicio de internet. Tuve plática con algunos alumnos donde yo les comentaba, pues yo los exhortaba que se conectaran a las clases, que las actividades me las fueran entregando a desfase, no importaba que si fuera una semana, 2 semanas, pero que se conectaran. Entonces esto, pues ellos me comentaron que pues les era imposible conectarse a las sesiones porque tenían que trabajar, tenían que llevar pues recurso económico para poder aportar a los gastos de la casa. También fue el factor del internet porque pues a muchos se les hacía muy excesivo el pago de 600, 700 pesos del mes de internet. También se vieron afectados en esta parte, en el abandono escolar, por la falta de dispositivos. No tenían ¿cómo se podrá decir? La tecnología suficientemente plasmada o física en su domicilio para poder accesar a la plataforma de Microsoft Teams. Tampoco no tenían una conexión a internet que fuera lo suficientemente segura. Muchos de ellos se trasladaban a otros lugares, ya sea con familiares o con amigos que les dieran la oportunidad de conectarse a internet para poder tomar las sesiones. Tiempo, Álvaro. Ok, gracias. ¿Quieres cerrar o ya era la última? No, era la última. Pero okay. dejo de presentar, permítanme. Gracias. Y una disculpa, se me olvidó prender la cámara, pero ahorita la enciendo. Gracias, Álvaro. Vamos a continuar agradecemos esta presentación y continuamos con la ronda de retroalimentación con la doctora Carmen Magallanes. Adelante, doctora. Gracias, maestra Martina. Hola, Álvaro, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Álvaro, desafortunadamente, pues no nos mandaron tu trabajo. O sea, no puedo decirte mucho porque pues, no lo tengo, no lo leí. Lo poco que nos presentas, porque bueno, es muy poco el tiempo, pues nos alcanza a percibir, ¿no? El tema, pues me encanta, es un tema también como los que han pasado, pues muy, de la actualidad. Sería muy interesante que lo sacaras y lo terminaras, lo concluyeras y que lo dieras a conocer a todo el público. Abandono escolar en la educación media superior. Hay muchos trabajos, pero de la CEPAL, o sea, no de nosotros aquí al interior, pero hablan mucho de México, muchos ya muy modernos están estos de abandono escolar en la educación media superior. Aunque sea sin la pandemia, pues acuérdate que es el nivel educativo donde más desertan. Eso dicen, yo no lo he investigado, pero eso dicen todas las dependencias gubernamentales internacionales y nacionales. Lo que me hace ruido, Álvaro, es que ya nos diste la conclusión, que ya terminaste toda la investigación y que estás haciendo tesis o proyecto de intervención o artículo. A ver, primero, ¿qué estás haciendo? Okay. No, solamente fue la conclusión para lo del coloquio. Voy a hacer una tesis sobre el abandono escolar. Sí. Nada más fue una nada pequeña... más. Sí, porque no me van a falta mucho me falta mucho por avanzar en el trabajo, en la tesis. ¿Por qué? Porque yo quería presentar... Álvaro, se me va el tiempo a mí. Espérenme usted. Sí. Por favor, mira, porque tenemos los tiempos y la maestra Martina retoma decir que ya. ¿Sí? Entonces, bueno, pues no hubiese dado la conclusión porque de ronco pecho pues no es válido eso. Va a ser una tesis, ¿sí? Y tú tienes que ver los factores, como bien dijiste, que ocasionan, que están ocasionando ese abandono escolar, que después comprobarás. Aquí vas a entrar a muchas cuestiones de números. Hablando de números, te falta la metodología, que fue algo bien importante en cualquier investigación, la metodología. No nos dijiste la metodología.
yo supongo el modelo cuantitativo porque, bueno, vas a ver los factores, ¿no? O cualitativo, que también se puede. Tienes que ver qué tipo de metodología hay. La población, porque supongo que el CONALEP es muy grande, la población, la muestra, etcétera. Te falta todo eso, mi estimadísimo. Y hacer como una presentación, no sé si lo tengas ya, de Chalco, cuáles de los dos Chalcos. Sí. Sí, ya tengo la población, que ahorita, bueno, es que va variando ahorita por los semestres, ¿no? Al inicio del trabajo. Tantito, le digo que no me porque no me cortan a mí. Entonces, nada más que tenga bien claro la población, ¿eh? ¿Dónde está localizado? ¿Qué municipio es? Y Chalco, Solidaridad, o el otro Chalco de Covarrubias, no sé si ya vi todo el municipio de Covarrubias, pero sí es muy diferente el contexto. Entonces, siempre abonar, porque por lo que dijo usted, que hay robos y no sé qué, etcétera. Entonces, el objetivo me pareció muy bien, pero es cortarlo hasta una parte de tu, o sea, lo tienes muy largo, pero además ya como 3 rengloncitos ya no van en un objetivo. El primero está padrísimo hasta un punto, que tienes ahí un punto, está muy bien ese objetivo, no lo pierdas de vista, está muy bien, pero quítale lo otro, de acuerdo a mi percepción, Álvaro. Y pues las preguntas me encantaron también, las veo muy bien. Y la descripción del problema por prototipo, no te me pierdas, tienes un tema bonito y luego ya me empiezas a hablar de que vas a preguntarles de que si les gusta o no algo de la Microsoft Teams, etcétera. No te me pierdas. Tú siempre es el abandono escolar en educación media superior y tu objetivo, siempre hasta ponlo en tu máquina de escribirlo, siempre que lo tengas, hasta digo que para mí lo cortaría, ¿eh? Sí, ya no le cambiaría nada a los 3, 4 renglones, cortaría los otros 3. Nunca lo pierdas, entonces con la descripción del problema prototipo, vete con eso. Porque para mi percepción, en el problema, descripción del problema prototipo que nos presentaste ahorita, ya como que ya no va. Entonces, no lo pierdas. Y bueno, no pudimos ver mucho, no citas a nadie, ¿sí? Entonces sí también me faltan en qué estás auxiliando dependencias gubernamentales, internacionales, nacionales, etcétera. Nunca digas es que yo hablé con alumnos, no, y que me digas muchos de ellos, no, muchos de cuántos en maestría, y bueno, en ninguna investigación se dice muchos, no sé, el 30% del 100%, ya sabemos que es del 100%, pero muchos, no, pues cuántos, ¿sí? Para mí muchos a lo mejor pueden ser 3, ¿sí? O sea, nunca me diga muchos de ellos. Entonces, pero el tema, a mí yo soy enamoradísima de esos temas, abandono escolar, educación media superior, no lo pierdas, vas bien con lo poco que nos presentaste. Lástima no nos llegó tu trabajo, Álvaro. Gracias, Álvaro, te felicito. Gracias, doctora. Bueno, continuamos con la maestra Mirza Silva Rojas. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Hola, Álvaro, buenas tardes. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu presentación, Álvaro. Sé que para todos seleccionar la información y saber qué nos quieren comunicar en esos 10 minutos no es una tarea sencilla. En particular, igual la falta de la lectura que nos mandaron nos trajo a todas tus oyentes del día de hoy en blanco, y entonces lo que pudimos ir captando es más o menos de donde vamos sacando nuestras observaciones. Antes de hablar un poquito de lo del abandono, sí me gustaría mencionar que el objetivo que pusiste me pareció como muy extenso y confuso. Te recomiendo que le des una leída, delimitarlo muy bien. Y de paso, lo de TICs, ya no mencionen TICs, lo he visto en varios alumnos, incluso si dicen digan las TIC, está ya en desuso, no fomentemos eso de TICs. Eso digamos por la parte de redacciones. También tus preguntas me parecieron muy confusas. Creo que mencionabas algo de que se influenciaban, pero no terminabas de aterrizar, o si está relacionado, creo que iniciaba uno de ellos, pero no decía qué con qué. Entonces me pareció que también esas preguntas requieren ahí una revisión, por favor. Sin embargo, sí lograste transmitir una idea de cuál es la intención. Ahora sí, hablando ya como lo del abandono escolar, creo que es uno de los temas más interesantes que golpean a nuestro sistema educativo. Como bien dice, ahí hay mucha ya literatura y hay N cantidad de variables que se han estudiado, ¿no? ¿Por qué hay el abandono? ¿En qué poblaciones? Etcétera. Pero aquí creo que tienes esa oportunidad, no solamente como identificar el abandono ahora en el tiempo de COVID,
sino ver el antes y el después. O sea, ¿qué tanto los porcentajes se agravaron en tu institución en particular, a diferencia de otros años? Si tiene que ver la carrera, porque en una de tus preguntas, o creo que fue el objetivo, había como 4 carreras diferentes, entonces también hay ver, ¿no? Cuáles son las que se quedarían, o a lo mejor buscar un término, pero bueno, ¿por qué esas carreras y no las otras? Bueno, yo sé que porque dices, bueno, ahí soy maestro, pero el que estés ahí de maestro te ha permitido ya ver un antes y un después, o sea, ¿qué tanta diferencia hay en este abandono escolar? Ahora, en las causas, algunas parecieran como muy obvias para los que estamos como en el tema. Sabemos que muchos chicos de primaria, de secundaria, la parte de la falta de herramientas, la conexión a internet, son factores que redujeron la población de manera importante. Eso básicamente ya es un hecho. Lo que habría que buscar es este marco conceptual que no nos presentas y que valdría la pena decir, bueno, ya INEGI nos dijo que ocurrió esto, o telecomunicaciones, ciertos estudios ya debe de haber ahí datos que nos digan cuántos tienen acceso, cuántos no, en qué comunidades, en qué regiones, si llega o no llega al internet, etcétera. Entonces, ese punto de partida ya no es algo que vas a averiguar o que va a aparecer por arte de magia, sino que está en concreto, y aunque lo podemos obviar nosotros, el que tú tengas el respaldo ya sustentado también va a abonar bastante a tus futuras exposiciones o al aterrizaje de tu marco conceptual, que creo sí nos hizo un poco de falta. Ahora, ¿qué oportunidades tienes? Bueno, precisamente, ya sabemos que abandonaron por estas razones, pero como institución educativa, ¿cómo le hicimos para tratar de jalar a ese alumno? ¿Cómo lo invitamos a que no abandone? ¿Qué alternativas le di? Yo como profesor, aquí si un alumno me decía, no puedo conectarme en el WhatsApp o no me alcanzan los datos, bueno, a ti te califico de otra manera. Eso creo que también es de la parte que puede abonar cuando se hablan de las oportunidades o de las conclusiones o alguna parte de tu investigación. ¿Qué alternativas puedo ofrecer para disminuir este abandono escolar? Porque el problema ya está. Y muchas veces sacamos las conclusiones de esto es lo que motiva el abandono, pero el cómo soluciono no siempre lo logramos ver. O pasa que estas investigaciones se quedan ahí, ¿no? Proponemos que se haga la siguiente estrategia para que no abandonen. Bueno, ¿qué tal si alguien llega, toma esta propuesta ya para frenar el abandono y la ejecuta y entonces dice, sí, efectivamente buscamos estas alternativas y entonces logramos conservar parte de nuestra población? Ahí hay como oportunidades si es que quisieras jugar con ellas o si es tu interés. Si no, creo que vas bien de cualquier manera, esta recopilación de datos, de poder contrastar incluso por qué un sector sí logró conservarse y cómo solucionó este grupo de alumnos permanecer y concluir sus estudios, a diferencia del grupo que definitivamente tuvo que abandonar. Entonces, me parece que vas muy bien, que está muy interesante, y que solamente habría que hacer bien la delimitación y esperemos verla en los futuros trabajos. Eso sería todo de mi parte, Álvaro. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, maestra Mirza. Agradezco sus observaciones, doctora. Bueno, ya para concluir, ya no voy a repetir lo que ya se te señaló, que coincido completamente con eso. El principal tema creo aquí es, bueno, haber tenido el trabajo previo, pero ya no lo tuvimos, pero sobre todo el tema es un tema muy interesante, muy en boga, ¿no? Que sí habría que seguirlo trabajando y que lo delimites bien, hasta dónde es tu estudio, si es exploratorio, si además de hacer el diagnóstico vas a intervenir en esa institución o solamente va a quedar a nivel de diagnóstico. O sea, tendrías que revisar todo eso y tener evidencias, ¿no? Porque como bien te señalaban, pues no podemos decir que todos o que muchos o que por qué se fueron o empezar a especular si no hay la evidencia, el dato, ¿no? Que realmente compruebe que esa es la causa del abandono. Y bueno, sabemos que puede haber muchas variables ahí, que también habría que definir bien, con mucha claridad las variables de tu estudio. Por cuestiones de tiempo, pues ya no seguiríamos con el tema que les preguntaba de la significación, de lo que les significa. Piénsenlo y yo creo que este ejercicio académico pues les va a dejar, pues decíamos, reflexionar sobre esas observaciones que se han hecho y que cada quien pues pueda seguir trabajando sobre la marcha. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo quería hablar, bueno, Claudia quería comentar algo. Ya estamos sobre el tiempo, pero a ver, rápido. Maestra, 5 minutos, menos de 5 minutos.
A todos nos pasó que lo que ustedes recibieron y lo que nosotros mostramos era diferente, ¿no? Pero yo particularmente, yo insistí en que nos dejaran presentar nuestros avances a partir de nuestro modelo de titulación, es decir, si era tesis, si era artículo de investigación, pero nos recomendaron mucho, por lo menos el del lado de la UCA, que nos ciñéramos a la intervención educativa, y es obvio que pues yo por lo menos no hice una intervención educativa y yo fui necia en decir, yo no voy a hablar sobre una intervención educativa porque no hice una intervención educativa, yo voy a hacer un artículo de investigación. Y entonces tomé el riesgo, o sea, es un riesgo obvio que sabía que no iba a coincidir lo que ustedes leyeron con lo que yo presenté. Entonces, como petición y al tiempo observación, pues que si nos dan la libertad de elegir una modalidad de titulación, pues que los coloquios, que son una excelentísima idea y una experiencia bien enriquecedora para nosotros, pues que nos permitan presentar nuestros avances con esa modalidad que nosotros elegimos de titulación. ¿Para qué? ¿Por qué me arriesgué? Porque yo quería que sus observaciones, correcciones y sugerencias fueran en función de mi modalidad de titulación. Eso espero que lo consideren mucho, porque a título personal, a mí me costó mucho trabajo desarrollar el documento que les hice llegar, porque pues voy a utilizar una expresión muy coloquial, pero muy descriptiva. Pues prácticamente yo le di el avión a la UCA, ¿no? Es decir, yo tenía que cumplir, bueno, cumplí, pero no estaba satisfecha con el proyecto, porque no, con la actividad integradora, porque no hablaba de lo que yo quería hacer, no hablaba de lo que yo he experimentado, y fue un arriesgue. Y lo primero que me dijeron ustedes fue, no se parece nada lo que presentaste con lo que yo leí, pero fue justo por eso y tomé el riesgo consciente de que esto iba a pasar. Les pido por favor lo consideren y lo dupliquen con las autoridades para que pues esto no nos ocurra, dado que fue algo común. Gracias y a sus órdenes. Gracias a ustedes. Y bueno, pues mucho éxito y bueno, seguimos en esto. Esperamos que toda esta retroalimentación les sea útil. Agradecemos la presentación de todos, y los estudiantes, así como la participación de los comentaristas. Gracias, doctora María Magallanes, maestra Mirza Silva Rodríguez. Esperamos que la retroalimentación resulte útil para la mejora de sus proyectos, considerando esto que ya comentaba la maestrante Claudia. Les recordamos que la grabación de esta mesa de trabajo se encontrará disponible en el canal oficial de YouTube del Instituto a partir de mañana.